La primera víctima del proceso del libre comercio en Colombia ha sido la verdad. Y entre las muchas falsedades que han dicho los neoliberales ha aparecido la idea de que el polo, digamos, es un recién llegado a este debate del tema del libre comercio. Pero resulta que no hay nada más ajeno a esa realidad. Desde que el polo se crea en el 2006, planteamos nuestra oposición a los tratados de libre comercio y la necesidad de hacerle un cambio profundo a ese modelo económico. En ese sentido, el Polo Democrático Alternativo ha sido el único partido político que en Colombia, como partido, cada uno de nuestros miembros ha votado en el Congreso negativamente todos los TLCs que por allí han pasado, no solo el de Estados Unidos y el de la Unión Europea. Pero además, digamos que no es solo el polo, en general el movimiento social en Colombia se ha manifestado desde hace muchos años en contra del libre comercio, las centrales sindicales, el movimiento indígena, las organizaciones campesinas, la MANI, para poner un ejemplo, se crea oponiéndose también a eso, y muchísimos los intelectuales, para mencionar un par, Eduardo Sarmiento Palacio o Aurelio Suárez Montoya, también siempre se han opuesto. Luego, no es cierto que seamos unos recién llegados a este debate los dirigentes de la izquierda democrática. Ahora, en mi caso, yo constituí o ayudé a constituir en la década de 1990 dos organizaciones agrarias muy importantes, la Unidad Cafetera y la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, que se constituyeron contra el libre comercio y contra todas esas políticas porque destruían a Colombia. Entre otras cosas, desde que yo era profesor universitario he estado en esto, o sea que realmente es un debate que hemos adelantado con toda dedicación, mejor. Voy a mostrarles algunas publicaciones que tienen que ver con esto. Este es el programa del Polo Democrático Alternativo. En esta revista de la Universidad Nacional de la sede de Manizales publiqué yo mi primer ensayo contra el libre comercio en 1990. En estos 3 libros están publicados decenas de artículos que he escrito yo para el periódico La Patria de Manizales que tienen que ver con estos asuntos. Este es otro libro mío del tema de las privatizaciones, que son parte del libre comercio. Privatizaciones y servicios públicos es otra publicación de mi autoría. Este es un texto que yo valoro mucho, Neoliberalismo y desastre agropecuario, escrito en 1999, donde yo con toda precisión señalo lo que se viene. Este es un libro sobre economía cafetera que se detiene con cuidado en los problemas del libre comercio. Otro libro mío que le hace un balance a los 10 primeros años de la apertura económica, que es el sinónimo del libre comercio. Recordemos que este desastre empieza en el gobierno de César Gaviria. Y ya una vez llegado al Congreso, este ensayo, ¿por qué decirles no al ALCA y al TLC? El TLC recoloniza a Colombia, y la verdadera hecatombe, el debate sobre el TLC continúa. Entonces, de cualquier cosa podrán acusarnos los neoliberales, que son tan poco respetuosos a la verdad, de no haber nosotros, el polo y la izquierda democrática, adelantado este debate con todo rigor y seriedad. Empiezo diciendo que los líderes del paro cafetero, que todavía a estas horas se adelanta en Colombia, pues están en toda libertad y derecho de tramitar los acuerdos con el gobierno nacional que consideren convenientes. Pero con independencia de eso hay una cosa que estoy seguro, y es que uno de los aspectos más importantes de esta formidable y democrática protesta agraria de campesinos, de indígenas, de obreros agrícolas y de empresarios, es que puso sobre el tapete el gran debate sobre el tema del modelo agrario nacional. Y en ese sentido el Polo acompaña la protesta, es respetuoso de sus decisiones, pero también vamos a plantear, y estamos planteando, que el desastre agrario nacional no se puede resolver dentro del modelo del libre comercio, del neoliberalismo y del consenso de Washington, que es lo que impera en Colombia. Entonces, nosotros, estamos haciendo un esfuerzo porque este debate se haga a fondo y vamos a insistir en él. Venimos diciendo que en un ambiente de libre comercio, de tratados de libre comercio, ya van más de 10 y Santos está tramitando uno, tengo las pruebas, uno a las escondidas con la República Popular China. En ese ambiente no es posible resolver los problemas del agro nacional y tampoco de la industria, que también está siendo destrozada por las teorías del consenso de Washington. Y hay que recordar que los TLCs tienen que ver con todo.
No es solo un problema de apertura a las importaciones, es un problema que tiene que ver con los precios de los insumos, con la falta de precios de sustentación, con el atraso científico y tecnológico, con los abusos de los monopolios, etc. El TLC con Estados Unidos, para ilustrarlos, tiene cerca de 1.500 páginas, 23 capítulos sobre lo divino y lo humano, que reglamentan con todo detalle cómo tendrá que ser la economía nacional en beneficio de las transnacionales norteamericanas principalmente y transnacionales en general. Este es un proceso de recolonización imperialista, es como lo han llamado los especialistas. Entonces nosotros decimos, hay que modificar los TLC si queremos empezar a resolver los problemas nacionales. El gobierno nacional ha dicho que eso no se puede, que eso es imposible. Bueno, repitamos que la primera víctima del libre comercio es la verdad, porque esos tratados sí pueden modificarse de dos maneras diferentes. Una, Colombia podría, si lo desean las partes, sentarse con cada uno de los países con los que ha negociado TLC y mediante el mutuo acuerdo hacer las modificaciones que acuerden entre las partes. Por ejemplo, con Estados Unidos, una modificación por mutuo acuerdo es perfectamente posible. Pero además, si, por ejemplo, un país de estos se negare a hacer las modificaciones que Colombia considera convenientes, resulta que la cláusula, el artículo 23.4 del tratado, dice esto: cualquier parte, repito, podrá poner término a este acuerdo mediante notificación escrita a la otra parte. O sea, lo único que tendría que hacer un gobierno de Colombia para acabar con el TLC con Estados Unidos sería recurrir a este artículo y mandarles una carta. Y a los 6 meses, dice el mismo artículo, ese TLC desaparece. Luego, que no nos digan que no se puede modificar. Pero además les doy este detalle histórico que es interesante. El primer TLC con Estados Unidos que firmó Colombia se firmó en 1935 en el gobierno de López Pumarejo, tan dañino o peor como el actual. ¿Y saben qué pasó? Que en el año de 1948 el gobierno de Ospina Pérez, de Mariano Ospina Pérez, liquidó el tratado, notificó a Estados Unidos que el tratado no seguía más y el tratado desapareció, dado los inmensos daños al agro y a la industria nacional. Luego, que se puede. El lío que hay es ¿cuál? Que para poder modificar estos tratados, pues hay que derrotar la posición de los Juan Manueles, porque resulta que el doctor Santos representa un combo de poderosísimos, como algo así como una especie de cartel de los criollos, de los nativos ganadores con el TLC por sus grandes negocios con los gringos y con los otros extranjeros, y ellos por supuesto no están interesados que los tratados se modifiquen, pero repito, sí se pueden modificar. Entonces, en resumen, ¿qué? Pues hay que hacer esfuerzos por poner en la dirección del Estado, a alguien que no represente a Santos y a los Juan Manueles del país, sí, y al mismo tiempo, por supuesto, hay que adelantar una gran lucha social, una gran movilización democrática, pacífica, civilizada, que sea capaz de generar las condiciones nacionales para modificar esos tratados. Solo así, y eso es posible, y estoy seguro que lo vamos a lograr, podremos encarrilar nuevamente al agro y a la industria de este país y a toda la nación por la senda del progreso a la cual tenemos derecho los colombianos.